Bueno, muy buenas tardes. Estamos en otro programa en vivo de Panorama Latinoamericano. Como ustedes saben, Panorama Latinoamericano es un programa especial, una emisión del Inter-American Institute for Democracy. Tratamos los temas que tienen que ver con las instituciones democráticas de América Latina. En este caso vamos a hablar de Cuba y las novedades que se han producido y qué significado tienen a partir de los anuncios del presidente Barack Obama de restablecimiento de las relaciones con Cuba. Y estamos hoy con Armando Valladares, que es además director del Inter-American Institute for Democracy. Como ustedes saben, Armando Valladares estuvo 22 años preso en las cárceles cubanas, nada más que por negarse a poner una calcomanía de adhesión al régimen, 22 años, y después de eso, cuando fue liberado en el año 87, si no recuerdo más, ahora lo vamos a... 82. Después de ser liberado, el presidente Ronald Reagan decidió nombrarlo embajador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la ONU. Recomiendo mucho la lectura de su libro, que se llama Contra toda esperanza, que es, me parece a mí, uno de los libros importantes para entender qué es lo que ha pasado en Cuba y las condiciones de la pérdida de libertad en ese sistema totalitario. Armando, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, José, para mí es un placer estar y compartir unos minutos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. El tema es el cambio que se ha producido en la política exterior norteamericana respecto de Cuba a partir de los anuncios de Obama. Me gustaría primero tu impresión de la oportunidad, del porqué, de qué es lo que busca el gobierno norteamericano a través de esta reforma, para que después hablemos de las repercusiones internacionales, qué es lo que puede significar y qué es lo que no va a significar este cambio. Armando, ¿cuál es tu primera impresión sobre estos anuncios? Para mí no ha sido una sorpresa todas estas medidas del presidente norteamericano para aliviar la situación económica de Cuba. Y no me sorprende, y lo demuestra el hecho de que cuando fue arrestado Gross, yo escribí un artículo y además dije que ese arresto tenía el objetivo de utilizarlo como una pieza de cambio para sacar a los espías cubanos que estaban en las cárceles norteamericanas, complicados en el asesinato de los muchachos hermanos al rescate y en la entrada de explosivos a la ciudad de Miami para cometer actos terroristas. No me asombra lo que ha hecho Obama, porque en este análisis hay que considerar que Obama nació, se formó en un círculo de admiradores a ultranza de Fidel Castro. Recuerda que el mentor de Obama fue el poeta negro, el nombre Douglas David, creo que se llamaba Frank Douglas David, que era un admirador extraordinario de Fidel Castro. El propio abuelo de Obama fue el que le presentó a este ideólogo comunista y le encargó la educación ideológica y política de Obama. Y después de eso, pues, con Bill Ayers, con el Jeremiah Wright, el pastor que todos los domingos maldecía a América y que Obama durante 22 años, escuchando ese sermón, nunca escuchó. Y por eso es importante saber que Obama siempre genéticamente desde su formación ha sido un admirador de Fidel Castro. No era políticamente correcto que lo hiciera público, pero ha demostrado su simpatía por la tiranía haciendo concesiones a cambio de nada. Esto último que ha ocurrido no es lo último que Obama va a tratar de hacer para favorecer a la dictadura cubana. Muchos cubanos han dicho que se sienten traicionados por esta actitud de Obama. Yo no me siento traicionado por Obama, porque te traiciona el amigo, el compañero de lucha, el que de alguna manera comparte tus criterios, tus ideales y después los abandona, pero la filosofía, la ideología y la política de Obama y yo nunca jamás tuvimos un solo átomo de coincidencia. Por eso en realidad no me siento traicionado. Yo pienso que Obama en sus fantasías debe estar soñando desde siempre con darle un abrazo a Fidel Castro, que estoy casi seguro que va a hacer todo lo posible por lograr ese deseo de tantos años. Mencionaste que esto crees que no es lo último que va a decidir el gobierno de Barack Obama respecto de Cuba.
¿Qué es lo próximo que imaginas? Bueno, entre las posibilidades está el tratar de tirarle un salvavidas, tratar de económicamente ayudar al régimen que con la crisis del petróleo en Venezuela está a punto de perder precisamente esa cuota de petróleo. No extrañaría que Obama planteara por razones humanitarias y con una serie de argumentos el ayudar a Cuba, incluyendo el suministrar el petróleo. Eso no lo descarto como una posibilidad. Es decir, si no ocurre, fabuloso. Pero yo estoy preparado para que trate incluso de hacer eso. Confío en que el resto de los políticos norteamericanos en el Congreso y en el Senado se lo impidan. Pero no me extrañaría que tratara aún de salvar a Cuba con el tema del petróleo. ¿Cuál es la habilidad de un régimen como el cubano, que desde el punto de vista económico es un fracaso total, desde el punto de vista político, aunque no se lo quiera reconocer, es un sistema totalitario, para haber ejercido esta manipulación, primero, bueno, haber conseguido después de la Unión Soviética, el apoyo de la Unión Soviética, meterse en Venezuela, manejar a un país como Venezuela, y ahora en el momento que parece que todo le sale mal, todo el plan termina, aparece este puente que le tiende el gobierno norteamericano. ¿En qué consiste la habilidad del gobierno cubano, del régimen de Castro, para manipular así a otros países, ¿no? El gobierno de Cuba ha sido un mendigo internacional. Como tú bien dices, primero fue la Unión Soviética, con una ayuda de más de 5.000 millones de dólares todos los años, y cuando desapareció la Unión Soviética, pues surgió, para suerte tremenda de los tiranos de Cuba, Venezuela, el petróleo venezolano. Pero una noticia que acabo de escuchar hace unos minutos del viaje de Maduro a China, parece que China está en disposición de prestarle a Maduro, de darle 15.000 millones de dólares a cambio del petróleo venezolano que China va a controlar. Así que posiblemente esa cuota que él regala a Cuba ya no pueda seguírsela regalando. No creo que los chinos le van a regalar el petróleo a Cuba. Y por esa razón te digo que para Cuba en este momento, su tabla de salvación es su enemigo de toda la vida, el imperialismo norteamericano, a quien se ha volcado tratando precisamente de poder subsistir. Esa es la razón por la cual ahora el gobierno de Cuba pues se abraza a su enemigo de toda la vida. Mi interpretación, o dividiría las cosas sobre estos cambios que anunció Obama ahora en diciembre. Hay como dos interpretaciones, una media cómplice, que ya la conocemos, no vale mucho aclarar, y otra un poco ingenua, ¿no? De esperar a través de un anuncio que todo cambie dentro de Cuba, ¿no? Como si dependiera, de alguna manera hubiera verdaderamente dependido de la relación con Estados Unidos la falta de libertad dentro de Cuba. ¿Cuántas veces antes de esta oportunidad te ha tocado ver que la comunidad internacional se entusiasme con algo que aparentemente iba a pasar en Cuba, empezando por la caída del muro de Berlín, ¿no? ¿Cuántas veces antes viviste estas olas de entusiasmo, de cambios dentro de Cuba? Sí, muchísimas veces. Haciendo un poco de historia, debemos recordar que a principios de la década de 60, en una operación impecable de la represión cubana, un día cuando amaneció, todos los negocios privados, absolutamente todos, incluyendo las bodegas, los puestos de café, incluso los salones de limpiar las botas, los salones de limpiabotas, los sillones de limpiabotas, todo fue intervenido. Ese día desapareció totalmente la propiedad privada. Cuando los dueños de bodegas, de almacenes, de tintorería, de cualquier tipo de negocio, llegaron a su negocio, allí había un miliciano con una metralleta y le decían, denme la llave, y en muchas ocasiones no los dejaron ni siquiera entrar a sus oficinas a recoger las fotos de la familia. Desapareció la propiedad privada. Años después, el gobierno de Cuba, tratando de buscar una solución, permitió que los campesinos pudieran cultivar pequeños pedazos de tierra y vendieran en el mercado, sin control del gobierno, los productos agrícolas. Esto trajo como consecuencia que estos campesinos empezaron a ganar dinero y ya no dependían directamente de un trabajo del gobierno. Surgió una clase que se estaba enriqueciendo, que en Cuba le llamaban algo como de los masotes, algo parecido. Y cuando el gobierno de Cuba se dio cuenta de que estaba surgiendo esta nueva clase que no dependía de los recursos del gobierno cubano,
inmediatamente canceló todos esos mercados campesinos y volvió todo a la misma situación. Esto lo ha hecho el gobierno de Cuba varias veces. Y lo que ha ocurrido en estas ocasiones es que la comunidad internacional, la prensa cómplice de esta situación, ha visto en esas medidas una apertura en los campos de la libertad, etcétera, etcétera, y eso no ha ocurrido nunca. Yo estaba en Italia cuando Fidel Castro se retiró, entre comillas, y nombró como sucesor a su hermano, es decir, nombró como tirano de turno a su hermano Raúl. Y la prensa me comentó, en Italia me preguntaban que en ese momento habían hecho una serie de medidas, como por ejemplo permitir que los cubanos entraran a los hoteles, permitir que los cubanos compraran una computadora. Y yo recuerdo que en esa conferencia de prensa yo les dije, a ustedes les llama la atención como un hecho extraordinario que después de 50 años un cubano pueda entrar a un hotel de su propio país. Y también les llama la atención de que les estén vendiendo una computadora y ustedes ven en eso como una apertura a la libertad y a la democracia. Empezando que en Cuba no hay acceso a internet y que para comprar una computadora un cubano de a pie tiene que trabajar unos 10 años aproximadamente. Sin embargo, a ninguno de ustedes les ha llamado la atención el hecho monstruoso de que un tirano se retire y nombre como sucesor a otro tirano, a su hermano. Si por ejemplo el presidente Bush, que era en ese momento el presidente de Estados Unidos, nombrara a su hermano Jeb como presidente para que lo sucediera, todos ustedes estarían escandalizados y las capitales europeas estarían llenas de millones de manifestantes protestando por esa razón. Sin embargo, para la prensa aquí en Europa y para la prensa en general, ha pasado inadvertida esa situación y ese cambio y ese nombrar a Raúl Castro como el tirano en sucesión del propio Fidel. Y eso es lo que está pasando ahora. Es decir, la declaración de Obama de una serie de cambios en realidad no van a suceder. No van a suceder porque todavía existe una ley que es la ley del embargo. Y la ley del embargo está codificada y solamente se puede derogar con una votación en el Congreso. Y ahora los republicanos somos mayoría en el Congreso y aún cuando no éramos mayoría, el presidente Obama no se atrevió a consultar el levantamiento del embargo porque afortunadamente muchísimos demócratas apoyan el embargo norteamericano hacia Cuba. El entusiasmo de la gente en Cuba es lastimoso porque después de la comparecencia simultánea de Raúl Castro en Cuba y de Obama aquí en Estados Unidos, la gente en la calle decía, bueno, se acabó el embargo, ahora vamos a tener de todo. Absolutamente falso. El propio Raúl Castro, unos días después, tuvo que hablar y decir que la cosa no era así y que el levantamiento del embargo podía ser una lucha larga y de años. Todo eso que Obama dijo, de que ahora nuevas empresas norteamericanas van a comerciar con Cuba, todas las empresas norteamericanas que quieran pueden comerciar con Cuba. Lo único que tienen que, el gobierno de Cuba tiene que pagar esas compras al contado. Lo que Cuba quiere es que le levanten el embargo para comprar al crédito aquí en Estados Unidos, no pagar, como es su costumbre en el mundo entero, y que nosotros, los contribuyentes, tengamos que pagar esa deuda de nuestros impuestos. Eso no creo que va a suceder, por lo menos no creo que Obama va a ver que eso ocurra durante su mandato. Existe una ley y el embargo prohíbe darle créditos a Cuba. Toda esa oferta de transacciones entre bancos norteamericanos y bancos cubanos no puede existir porque lo prohíbe la ley Helms-Burton. Y toda esa promesa y todo ese entusiasmo se va a convertir en nada. Lo único que él sí ha hecho y puede hacer es autorizar a que los turistas norteamericanos vuelen directamente a Cuba. Lo estaban haciendo por otros países. Por ejemplo, los primeros 6 meses del pasado año, del 2014, en los primeros 6 meses, 374.000 norteamericanos habían viajado a La Habana, a Cuba. Y ahora eso se va a incrementar y, lógicamente,
va a significar una entrada extra de divisas para el gobierno cubano. Eso sí, el presidente tiene autorización para hacerlo, a pesar de que el Congreso ha prometido ahora, cuando comiencen a sesionar, tratar de anular todas estas concesiones que Obama ha hecho al gobierno cubano. Bueno, es muy importante, me parece a mí, desmitificar, ya dijiste algunas de las cosas que componen y que no componen el embargo, ¿no? Por ejemplo, no hay embargo en materia de alimentos o de medicamentos, todas las cosas de las cuales el régimen se vale para decir, ¿por qué no tienen medicamentos o alimentos? Que la causa principal es que no los pueden comprar, porque no produce nada el socialismo, ¿no? Cuba mantiene relaciones comerciales con 182 países, a los que le puede comprar todo lo que necesite. Nosotros hace 4 años, Estados Unidos, fuimos el primer socio comercial de Cuba porque se le vendieron casi 4.000 millones de dólares ese año. Y eso incluía carne de pollo congelada, carne de res, ganado en pie, trigo, incluso se le vendía, y todavía se le vende, la tinta con la cual se imprime el grama, órgano oficial del Partido Comunista Cubano, madera de pino, manzanas. Es decir, Cuba puede comprarle a Estados Unidos todos los alimentos que necesite y quiera, y todos los medicamentos que necesite, porque hay 4 grandes farmacéuticas norteamericanas que tienen una licencia del Departamento de Estado para venderle a Cuba todo lo que Cuba quiera comprar. Actualmente somos el 4.º socio comercial de Cuba y el número 1 en venderle alimentos a Cuba. Así que lo del embargo es muy importante para el gobierno de Cuba en su levantamiento, porque eso significaría que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones darían a Cuba unos préstamos en cash por los cuales los gobiernos no tienen que dar cuenta de cómo lo van a gastar, de cómo lo van a utilizar. Es decir, esto pondría en los bolsillos de Raúl y de Fidel Castro una cantidad quizás rondando entre los 4.000 a los 6.000 millones de dólares. Dinero de los cuales no tienen que dar explicaciones de cómo lo van a gastar porque son dinero que se dan a los países para que lo gasten a discreción. Y yo estoy seguro que ese dinero no se va a utilizar para mejorar ninguna condición del pueblo. Va a ir a parar las cuentas privadas en el exterior de Italia y de España y de América a las cuentas de Raúl y de Fidel Castro y supuestamente también se pueden utilizar para incrementar la represión. Ese es el objetivo, ese es el interés que tiene el gobierno de Cuba en el levantamiento del embargo, una de las razones por las cuales los que estamos en favor del embargo nos oponemos y además es abrirle el mercado a Estados Unidos. Cuba se va a endeudar en billones de dólares y eso pues lógicamente no lo va a pagar y como dije al principio lo vamos a tener que pagar nosotros con nuestros impuestos. Es un poco extraño el argumento y además el efecto que tiene, ¿no?, de Cuba, de que todas sus desgracias son debidas a que no consigue el financiamiento del capitalismo ni comerciar con Estados Unidos. Se suponía que el socialismo era superior. ¿Me estoy perdiendo algo de este argumento? O no sé, me parece bastante absurdo como para que tenga tanto éxito. Bueno, al principio de la revolución, el Che Guevara y Fidel Castro dijeron que una de las razones de la dependencia y la situación de pobreza que tenía Cuba, que era totalmente falso, dependía, y la causa era la dependencia de Estados Unidos y de la cuota azucarera de Estados Unidos. Y en una ocasión, recuerdo perfectamente que el Che Guevara, que estaba al frente del Banco Nacional, dijo que la verdadera posibilidad que tenía Cuba de ser un país grande y próspero como los países europeos era porque se había podido independizar del comercio norteamericano. Así que, pero bueno, es una contradicción constante y ahora vuelven a lo que para ellos era un pecado extraordinario, que era precisamente las relaciones comerciales con Estados Unidos. Hay algo que te quería preguntar del argumento principal que utiliza Obama en el anuncio, ¿no? Son 50 años, dice, donde no se ha conseguido ningún resultado, algún cambio hay que hacer. Primero, ¿qué te parece este argumento? Y lo segundo es, si no es el cambio que propone Obama, ¿hay algún cambio que hacer en la relación entre Estados Unidos y Cuba para
conseguir algún resultado? Bueno, los defensores del levantamiento del embargo, los que quieren comerciar con Cuba, que son muchos, incluyendo, y es triste decirlo, muchos cubanos que lo único que les interesa es ganar $1 y no les importa cómo. El argumento de que el embargo no ha funcionado es inaceptable y es falso, porque el argumento de que el embargo no ha tumbado a la dictadura, el embargo no tuvo ese objetivo. Es decir, el embargo fue una decisión libérrima de un país en represalia por la confiscación de las propiedades de ciudadanos norteamericanos en Cuba. Y no es la primera vez que se decreta un embargo. Hubo embargo en Sudáfrica, en Vietnam, que yo recuerdo, en Haití. Lo que ocurre es que hay una gran hipocresía y un doble estándar en este aspecto. Cuando el embargo era contra Chile, cuando el embargo era contra Sudáfrica, o contra Vietnam, o contra Haití, entonces el embargo era una cosa buena y legítima y una manera de presionar a los dictadores para que hicieran concesiones en el campo de las libertades. Y a pesar de que el objetivo del embargo norteamericano no era derrocar al régimen, ni lo fue nunca, yo rechazo ese argumento porque esos mismos que estaban en favor de los embargos a todos estos países, incluyendo el Vaticano, recordé ahora, se oponen al embargo de Cuba, y me parece que ese es un criterio discriminatorio, racista, que coloca al pueblo cubano como ciudadanos de tercera categoría que no merecen la misma solidaridad internacional que le ofrecieron en su momento a Chile, a Sudáfrica, a Vietnam y a otros países. Hay una gran hipocresía y hay un doble estándar. ¿Por qué este doble estándar? Bueno, porque se trata de Cuba. Y Cuba, pues, es el país que se ha enfrentado a Estados Unidos. Y como Estados Unidos es el país más odiado del mundo, pues ese odio que siente el mundo, que en definitiva es la envidia por este país, lo canalizan apoyando a Castro y, de hecho, apoyando sus crímenes, la tortura y la dictadura cubana. Cuando no encuentran una razón de por qué Castro se mantiene en el poder y lo apoya a tanta gente, la razón es esa. Es decir, es una manera equivocada e inmoral de pensar que apoyando a Fidel Castro le dan en la cabeza a los norteamericanos. Y es un argumento totalmente falso. A la mayoría de los norteamericanos no les importa ni les interesa eso en lo absoluto. Es el problema con nuestros hermanos latinoamericanos. Por eso, cuando a mí me nombraron embajador en mi primera reunión con los embajadores de todos los países, desde México hasta la Patagonia, les dije, ustedes saben que yo no soy un embajador clásico norteamericano. Yo soy un hispano como ustedes, un latinoamericano como ustedes. Yo hubiera preferido haber venido formando parte de una delegación de cualquiera de los países de ustedes. Pero saben una cosa, yo fui a todos los países de ustedes tocando puertas, no para que me nombraran embajador, porque eso era inconcebible, pero por lo menos para que me dieran la oportunidad de denunciar la situación de mis compañeros en las cárceles de Cuba. Y ninguno de los países de ustedes tuvo el valor de permitirme hacer esa denuncia. Y entonces el país más grande y poderoso del mundo, los Estados Unidos, me nombró embajador para que yo pudiera denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba. ¿Y saben lo que pasa? Que voy a admitir que Estados Unidos es el culpable, el responsable de todas las cosas malas que ocurren al sur del Río Grande. Voy a admitir que Estados Unidos es el culpable de todos los crímenes, de todo lo malo que ocurre en nuestro continente. Ahora, eso no excluye que ustedes puedan odiar con toda la fuerza de su alma a los Estados Unidos, pero pueden decir que Cuba es una dictadura y se violan los derechos humanos y se tortura. Pero ustedes han canalizado esa hostilidad con Estados Unidos apoyando los crímenes de Castro. Y cuando nosotros, el pueblo de Cuba, esperaba el abrazo solidario de nuestros hermanos latinoamericanos, hemos visto con estupor que ese abrazo se lo dan ustedes al verdugo del pueblo de Cuba. Y eso es totalmente inmoral. Ese fue mi primera conversación con los embajadores. Me acuerdo que salió el embajador de México, levantó la mano para hablar y dijo, bueno, que nosotros sepamos, Cuba no tiene ningún problema de derechos humanos. Qué horror. No se puede decir otra cosa. Hoy las caracterizaciones
y de tipo de gobierno son bastante complicadas, ¿no? El marxismo, el fascismo, el nazismo, acá hay una gran mezcla, así que voy a hacer una gran simplificación, lo quiero aclarar. Pero a mí me parece que el gobierno cubano puede estar pensando en reconvertirse hacia un fascismo estilo chino, ¿no? Con un control político total, con la posibilidad de que existan empresas, capitalistas por supuesto, pero amigas del gobierno, y a partir de ahí producir una especie de reciclaje del sistema hacia ese fascismo que le permita unas décadas más, por lo menos de supervivencia. Si pensás que este puede ser el plan y si pensás que el cambio de la relación con Estados Unidos podría en todo caso ayudar a esto. Bueno, hace 2 meses las nuevas leyes para la inversión extranjera en Cuba, dicho por uno de los más entusiastas defensores del levantamiento del embargo y de hacer negocio con Cuba, que es el señor Saladriga, lo vi en una conferencia diciendo que las nuevas condiciones del gobierno de Cuba para los inversores extranjeros eran totalmente inaceptables. No pueden escoger a los obreros, no pueden tener relaciones con bancos extranjeros, no pueden repatriar las ganancias, en fin, son una serie de medidas represivas que esta persona de la cual estoy hablando dijo que de esa manera nadie iba a invertir en Cuba, tendría que empezar por cambiar todo eso. Recuerda tú que en Cuba los empresarios privados no tienen absolutamente ningún derecho, ninguna protección. Hace unos meses, un canadiense que estaba reclamándole unos dineros que tenía que dar el Banco Nacional de Cuba, pues sabe lo que ocurrió, terminó en la cárcel acusado de que estaba tratando de sobornar a funcionarios cubanos, le metieron 15 años en la prisión. Y hace muchos años atrás, Raúl Castro estuvo en una discoteca, en una de las tantas veces que el gobierno ha hecho esos ensayos de permitir negocios extranjeros. Esta era una discoteca de un catalán, no recuerdo el nombre, que era una discoteca que estaba ganando una cantidad enorme de dinero. Y Raúl Castro pasó por allí una noche, preguntó cuánto estaba vendiendo la discoteca esa, y como al mes sencillamente se la quitó al catalán, se la decomisó. Es decir, no hay ningún tipo de garantía para eso. La dictadura cubana es tan represiva, tan enfermiza en la represión, que yo no creo que sea posible que traten de hacer algo como el modelo chino. No lo creo, no lo creo. Es decir, no están dispuestos a un solo ápice que pueda poner en peligro su poder y su control. Armando Valladares, ha sido un enorme placer tenerte en Panorama Latinoamericano. Los invito a suscribirse al canal de YouTube de Panorama Latinoamericano para así poder seguirnos a partir de las próximas emisiones, que son siempre el primero y el tercer lunes de cada mes. Armando, un gran placer, muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo para todos los que ven este programa de Panorama Latinoamericano. Gracias. Gracias.